Pues vamos a hablar hoy nuevamente del sacramento del bautismo. Y como ya es nuestra costumbre, vamos también a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fruto de tu amor, el fuego de tu amor. Ilumina nuestra mente para que conozcamos lo que quieres decirnos y darnos tu gracia para que vivamos de acuerdo con eso que nos quieres decir. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, este ya es el tercer programa que hablamos del sacramento, del sacramento del bautismo. Y recordemos brevemente, que ya se había hablado en el programa anterior, cuáles son los frutos, los efectos que produce en nosotros este sacramento. Que no olvidemos es el primero, el principal de los sacramentos de la iniciación cristiana. Y para ver el resumen de los efectos, de los frutos, si queremos, de este sacramento, voy a leer el número 1279 del Catecismo de la Iglesia Católica, que nos dice en pocas líneas cuáles son los efectos del sacramento del bautismo. Dice así: el fruto del bautismo o gracia bautismal es una realidad rica que comprende el perdón del pecado original y de todos los pecados personales, el nacimiento a la vida nueva por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo, templo del Espíritu Santo. Por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la Iglesia, cuerpo de Cristo, y hecho partícipe del sacerdocio de Cristo. El día pasado, en el programa anterior, nos fijamos sobre todo en los dos primeros, que quizás son los más importantes y que de alguna manera engloban el resto, que es la purificación de todos los pecados, el perdón de todos los pecados, tanto del pecado original como de los pecados personales, y el nacimiento nuevo en el Espíritu Santo. Pero fijémonos que también nos dice este número del Catecismo, el hecho mismo de recibir el bautismo hace que quedemos, dice, incorporados en la Iglesia, cuerpo de Cristo, y hechos partícipe del sacerdocio de Cristo. Vamos a desarrollar principalmente estos dos puntos que considero que son muy importantes. Respecto del primer punto, de que nos incorpora en la Iglesia, cuerpo de Cristo, nos lo dice claramente la primera carta a los Corintios en el capítulo 12, los versículos 12 y 13, que dice así: porque así como siendo el cuerpo uno tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así es también Cristo. Porque también todos nosotros hemos sido bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Y todos, ya judíos, ya gentiles, ya siervos, ya libres, hemos bebido del mismo espíritu. Por lo tanto, el texto, San Pablo nos lo dice claramente, en virtud del bautismo, quedamos incorporados en Cristo. Recordemos que la carta a los romanos nos decía injertados en Cristo, es muy gráfica la palabra, y por lo tanto constituimos un solo cuerpo, que San Pablo lo compara con nuestro cuerpo físico. En nuestro cuerpo físico tenemos muchos miembros. Si todos fueran manos, ¿dónde estaría el cuerpo? Si todos fueran ojos, ¿dónde estaría el cuerpo? Y así va diciéndonos San Pablo en este capítulo, que yo invito a que lo lean entero. Pero hay variedad de miembros y todos, cada uno cumpliendo su misión, constituyen el cuerpo. Y en ese cuerpo nos ha incorporado el bautismo. Esto tiene muchísimas consecuencias. Pero, ¿cómo sabemos que ese cuerpo es realmente la Iglesia? Pues el mismo San Pablo nos lo dirá en la carta a los Efesios, en el capítulo 1, los versículos 22 y 23. Dice así San Pablo: a él,
se está refiriendo a Cristo, sujetó todas las cosas bajo sus pies y le puso por cabeza de todas las cosas en la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo acaba todo en todos. Por consiguiente, nos fijamos que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, en la que habita la plenitud de Cristo. Nosotros, mediante el bautismo, quedamos incorporados en la Iglesia, cuerpo de Cristo, familia de Dios. Pero en la misma carta a los Efesios, en el capítulo 4, saca una de las consecuencias de ese hecho de que estamos incorporados en la Iglesia, cuerpo de Cristo. Porque pensemos que en un cuerpo, todos los miembros, todos, sin excepción de ninguno, están en función del bien del cuerpo. La mano no va por su cuenta y el pie por la suya, no. Todos a una colaboran para realizar aquello que nuestra mente quiere que realicemos. Pero esa mente en este cuerpo, que es la Iglesia, ¿quién es? Nos ha dicho que la cabeza es Cristo. Bien, pues entonces saca unas consecuencias, como digo, en este capítulo 4 de la carta a los Efesios, en el versículo 25. Dice, por lo cual, dando de lado a la mentira, hable cada uno verazmente con su prójimo, pues que todos somos miembros unos de otros. Es una consecuencia. Pensemos lo que ocurre en el cuerpo físico. Para lavar mi mano izquierda, necesito la derecha. Y necesito de alguna manera también los ojos para ver dónde está la suciedad. Las cualidades que tiene la mano derecha están al servicio del resto del cuerpo. Ella no se puede servir a sí misma, necesitará la otra para servirle. Es decir, nuestros miembros están en función del cuerpo, no para servirse a sí mismos. Pues lo mismo ocurre en este cuerpo místico en el cual hemos quedado incorporados por el bautismo. Todos somos miembros unos de otros. Luego, no es indiferente, no me puede ser indiferente el bien o el mal que hace otro bautizado, porque es un miembro mío y me ayuda o me perjudica. Y yo a la vez, lo que hago no solamente repercute en bien o en mal para mí, sino que repercute en bien o en mal, depende de mi actitud, para el conjunto de ese cuerpo que es la Iglesia. Y el Catecismo, en el número 782, nos dice algo que es muy importante. Dice, el pueblo de Dios, es decir, la Iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene características que le distinguen claramente de todos los grupos religiosos, étnicos, políticos o culturales de la historia. Tiene unas características que son propias de la Iglesia, propias de ese cuerpo de Cristo. ¿Y cuáles son estas características? Primero nos dice, es el pueblo de Dios. Dios no pertenece en propiedad a ningún pueblo, ¿no? Pero Él ha adquirido para sí un pueblo de aquellos que antes no eran pueblos. Pensemos, el pueblo de Dios, que Dios escogió en principio, eran los descendientes de Abraham, el pueblo de Israel. Pero nosotros, los que no pertenecemos al pueblo de Israel, no éramos pueblo de Dios. Mediante el bautismo comenzamos a pertenecer a ese pueblo de Dios. Y San Pedro, en su primera carta, fijémonos lo que nos dice respecto a este pueblo de Dios. En la primera carta de San Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Pero vosotros, escribe a cristianos, a bautizados, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, gente santa, pueblo adquirido para pregonar las excelencias del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos pueblo adquirido. Cristo nos ha comprado con su sangre, con la entrega total de su vida hasta la muerte.
y con su resurrección, y nosotros, con nuestra fe y nuestro bautismo, le hemos aceptado. Por lo tanto, una característica, somos pueblo de Dios, pertenecemos a Dios. Otra característica, se llega a ser miembro de ese pueblo de Dios, no por el nacimiento físico, no por el hecho de haber nacido en una familia cristiana ya se pertenece, no, sino por el nacimiento de arriba, del agua y del Espíritu, es decir, por la fe en Cristo y el bautismo. Recordaremos que ya lo habíamos visto en otro programa, como Jesús decía claramente a Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, que para poder entrar en el reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Es por ese nacimiento nuevo, que es el bautismo, que entramos a formar parte de este pueblo de Dios, cuerpo místico de Cristo. Otra característica. Este pueblo tiene un jefe como todos los pueblos. Pues tiene por jefe, es decir, por cabeza, a Jesús el Cristo. Porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo. Recordemos aquel ejemplo que pone Jesús para explicarnos esa unión que hay entre nosotros y Él. Posiblemente no habrá que leerlo, recordarán que San Juan en el capítulo 15, en su Evangelio, Jesucristo mismo, para explicarnos esa relación nuestra con Él, nos dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Entre la vid y los sarmientos hay una misma vida, esa vida que fluye de la raíz del tronco hacia las ramas, hacia los sarmientos, y es lo que hace que los sarmientos puedan producir fruto. Por esto nos dice, esta tercera característica que nos dice el Catecismo, es que este pueblo tiene por jefe, es decir, por cabeza, a Jesús el Cristo, porque la misma unción, el Espíritu Santo, en el Evangelio se ve muy claro cómo Cristo, hombre, en todo momento está movido por el Espíritu Santo, que es la unión que une al Padre y al Hijo, la unión de amor que une al Padre y al Hijo. Y por eso Jesucristo nos dijo también que tenía otras ovejas, y su deseo de que esas otras ovejas también vengan para que formen un solo cuerpo, teniendo a Él como cabeza. Una característica más de ese pueblo de Dios, es decir, nuestra, como miembros de ese pueblo de Dios. Dice, la identidad de este pueblo. ¿Cuál es la identidad de este pueblo? Pues la identidad de este pueblo, dice el Catecismo, es la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Esta es nuestra gran dignidad. No somos ya simplemente criaturas. Hemos sido elevados a la categoría de hijos de Dios, participantes de su naturaleza. Esto lo habíamos visto en el programa anterior. San Pablo nos dirá en el capítulo 5 de la Carta a los Romanos, y la esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. La esperanza de conseguir la meta, que ya veremos que es otra de las características, no queda defraudado, es realizable. ¿Por qué? Lo que nos ha dicho una de las características. Porque Dios ha derramado en nuestros corazones el amor, derramando el Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Es decir, fluye ese mismo espíritu que movió a Jesús, hombre, mientras vivió. En el Evangelio se nos dice varias veces que el Espíritu Santo impulsaba, movía a Jesús, hombre. Pues ese mismo espíritu nos dice como una de las características también de este pueblo de Dios, esa identidad nuestra, es esa dignidad de ser realmente hijos de Dios, que mora en nosotros, como lo normal en un hijo de Dios, la presencia del Espíritu Santo. En la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, los versículos 16 y 17 nos lo dice de otra forma. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le aniquilará. Porque el templo de Dios es santo, y ese templo sois vosotros. A veces lo olvidamos, que somos templos del Espíritu Santo. Una consecuencia lógica es que ese cuerpo nuestro, templo del Espíritu Santo, merece un respeto muy especial, porque habita el Espíritu Santo. Pertenece a nuestra identidad, a nuestro ser, miembros de Cristo. Y ese Espíritu Santo nos mueve a ser coherentes con esa nuestra condición de hijo de Dios. Por tanto, otra característica es nuestra identidad, de ser hijos de Dios, de tener esa libertad propia de los hijos de Dios. Otra característica es su ley. ¿Cuál es la ley que rige este pueblo de Dios? Recordarán que nos lo dice claramente Jesús mismo en el Evangelio de San Juan, el capítulo 13. Los versículos 34 y 35. Recordemos, estamos en la última cena, el momento de la sobremesa. Jesús está despidiendo de sus apóstoles y en aquel momento dijo una serie de enseñanzas y de palabras que son de una gran importancia. Y dice Jesús en aquel momento: un precepto nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así también amaos mutuamente. Y fijémonos ahora, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor unos para con otros. Es la ley que rige en este pueblo de Dios, que es la Iglesia, es el amor mutuo. Todo lo demás son consecuencias. Y por último, o penúltimo, otra característica, ¿cuál es su misión? ¿Cuál es la misión de este pueblo? También nos la dice Jesús en el capítulo 5 de San Mateo. Es la de ser, dice el Catecismo, la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesucristo nos dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se queda insípida, ¿con qué se la salará? No sirve para nada. Pero cuando realmente es sal salada, qué bien va, ¿verdad? Condimenta los alimentos, da sabor a los alimentos. Un alimento sin sal es muy insípido. Por esto la Iglesia es la que da sentido a la vida. Y somos, dice, tenemos que ser la luz del mundo. El Catecismo tiene una frase muy interesante. Dice que la misión del cristiano es un germen muy seguro de unidad, de esperanza y de salvación para todo el género humano. Pensemos la importancia de esa misión que tiene la Iglesia y que por lo tanto tenemos cada uno de los que formamos la Iglesia. Ser sal de la tierra, luz del mundo, que lleva a esa unidad, a esa esperanza que da sentido a nuestra vida y esa esperanza cierta de que tenemos, la meta de la humanidad no es el fracaso ni la muerte, es la vida, y la vida con mayúscula. Y por último, otra característica que señala el Catecismo de este pueblo de Dios: su misión. ¿Qué misión tiene? Su destino. Es la última característica que señala el Catecismo. Su destino. ¿Cuál es su destino? Y dice, su destino es el reino de Dios, que Él mismo, Jesús, comenzó en este mundo, que ha de ser extendido hasta que Él mismo lo lleve también a su perfección. Ese es el destino, esa es nuestra misión. Hacia ahí vamos, hacia el establecimiento definitivo y eterno del reino de Dios. Y ahí nosotros, como miembros de este cuerpo en el cual hemos quedado a través del bautismo, tenemos una palabra que decir. Por consiguiente, resumo, un fruto del bautismo, hemos quedado incorporados en este pueblo de Dios, cuya cabeza es Cristo, y que estamos íntimamente ligados unos con otros, responsables unos de otros, ayudándonos o perjudicándonos unos a otros.
perjudicar. No debiera ser, no es lo que Dios quiere. Otra consecuencia, otro efecto del bautismo que nos ha dicho en el número primero de que leí del Catecismo, en el número 1279. Y nos dice que el bautismo imprime carácter. Decía el Catecismo, nos ha hecho partícipes del sacerdocio de Cristo. Este punto del carácter a veces no le damos la importancia que tiene. Y yo quisiera que captáramos bien qué es el carácter. Fijémonos en lo que nos dirá San Pablo en la carta a los Efesios. En esta carta varias veces San Pablo nos habla de esto que vamos a leer. En la carta a los Efesios, digo, en el capítulo 1, versículos 13 y 14. Dice, en él, en Jesús, también vosotros que escucháis la palabra de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, en el que habéis creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es prenda de nuestra heredad con vistas al rescate de su patrimonio para alabanza de su gloria. A través hemos visto que mediante la fe y el bautismo hemos quedado incorporados en Cristo y por lo tanto, dice el texto, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Tenemos un sello espiritual, un sello indeleble, un sello que ya nada ni nadie podrá quitarnos. En el número 1280 del Catecismo dice lo siguiente, dice, el bautismo imprime en el alma un signo espiritual indeleble, el carácter, que consagra al bautizado al culto de la religión cristiana. Por razón del carácter, el bautismo no puede ser reiterado. Es decir, no se puede bautizar dos veces. No se puede repetir. ¿Por qué? Porque ya hemos quedado sellados y hemos quedado, por lo tanto, consagrados a Dios. Fijémonos que las palabras que dijo Jesús, que ya habíamos comentado en el Evangelio de San Mateo, el final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, cuando Jesús dice a los apóstoles, id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura, y dice, el que crea, nos dice, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El texto original no indica simplemente bautizar en el nombre del Padre, sino que tiene una forma que indica movimiento, es decir, bautizar más bien se podría traducir para el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre en la Biblia es la persona. Por lo tanto, hemos quedado consagrados para el culto de Dios, para la dedicación a Dios. Y esto es el carácter. ¿Por qué? Pues porque nos hace participar de todo lo que tiene Cristo. Pensémoslo bien, el bautismo, al injertarnos en Cristo, hace que de hecho todo lo de Cristo es nuestro, porque somos miembros suyos. Jesús es el Hijo de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Jesús es Hijo de la Santísima Virgen, nosotros somos hijos de la Virgen. Jesús es sacerdote, nosotros somos sacerdotes. Leo nuevamente el texto de la primera San Pedro, el capítulo 2, el versículo 9. Y fijémonos en este detalle. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio regio, gente santa, pueblo adquirido para pregonar las excelencias del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Repito, nosotros somos, por el hecho de estar bautizados, pertenecientes a ese pueblo escogido, pero somos sacerdotes, somos sacerdocio regio, gente santa. Es una incoherencia total un bautizado que no es santo, que no se esfuerza por caminar en esa vida. El bautismo nos da la capacidad de llegar a ello. Y si desarrollamos la gracia bautismal, lo normal es que lleguemos. Lo anormal es que no lleguemos, por más que sea frecuente.
pero es anormal. No es lo que corresponde a un hijo de Dios que ha nacido como tal y que tiene las cualidades, las capacidades para serlo. Pero ahora estamos hablando de ese hecho. Incorporados en Cristo, somos sacerdotes. Evidentemente, es importante que veamos que el sacerdocio de los bautizados es distinto del sacerdocio el que recibe el sacramento del orden, es decir, de los que nosotros llamamos sacerdotes. Esencialmente distinto, porque nosotros somos sacerdotes con lo que el catecismo llama y la Iglesia llama el sacerdocio común de los fieles. Somos sacerdotes por cuanto participamos como miembros de Cristo del sacerdocio de Cristo, pero el sacerdote es el que hace presente a Cristo cabeza. Es distinto. Espero que no nos confundamos. En el Apocalipsis tenemos otro texto que nos insiste en ese hecho de que somos sacerdotes, y es muy importante valorarlo. En el capítulo 1 del Apocalipsis, versículos 5 y 6, dice: y de Jesús, el testigo veraz, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha absuelto de nuestros pecados por la virtud de su sangre. Y fijémonos ahora, y nos ha hecho reyes y sacerdotes de Dios su Padre. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto lo dice San Juan a la Iglesia, a los cristianos. Nos ha hecho a todos reyes y sacerdotes. ¿Y cuál es el sacrificio, cuál es la ofrenda que nosotros como sacerdotes ofrecemos a Dios? Pues en la carta a los Romanos, San Pablo nos lo dice muy bien, muy claro. En el capítulo 12, el versículo 1. Dice San Pablo a los cristianos de Roma: os ruego pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, grata a Dios. Este es vuestro culto racional. Que no os conforméis a este siglo, sino que os transforméis por la renovación de la mente, para que sepáis discernir cuál es la voluntad de Dios, buena, grata y perfecta. ¿Cuál es, pues, nuestra oblación, nuestra ofrenda como sacerdotes? En el fondo, si nos fijamos, la misma que ofreció Jesús. ¿Qué ofrenda fue la que ofreció Jesús al Padre? Su propia vida, su entrega amorosa total a la voluntad del Padre. Nosotros, miembros de Cristo, hemos de prolongar esa voluntad de Jesús, que quiere vivir en nosotros, esa es su ofrenda. Para ello, lógicamente, nos dice, hemos de transformar nuestra mente, para intentar comprender cada vez mejor qué es lo que Cristo quiere, cómo quiere Cristo que vivamos nosotros, cuál es la forma lógica que debe vivir un hijo de Dios. De ahí fijémonos que si esto lo asimilamos, y ojalá que lo consigamos asimilar íntimamente, que el Espíritu Santo nos ayude, nos daremos cuenta que nuestra vida normal, de ama de casa o de estudiante o de un obrero, la que quiera que sea, si la vivimos con ese espíritu con esa voluntad de hacer la voluntad de Dios en nuestro trabajo, en nuestro sufrimiento, si somos un enfermo, pues llevando nuestra enfermedad, como llevó Jesús todos sus sufrimientos, es decir, nuestra vida. Ora comáis, ora bebáis, dirá San Pablo. Si la llevamos con ese espíritu de amor a Dios, que lo llevó Jesús, que lo vivió Él, eso es lo que vamos a ofrecer a Dios. Y lo vamos a ofrecer precisamente para la salvación del mundo. ¿Se han fijado cuando participamos de la Eucaristía en la misa, en el momento del ofertorio? Recuerden que hay un momento en que el sacerdote dice:
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios. El sacerdote dice, este sacrificio mío y vuestro. Los que estamos participando de la Eucaristía. ¿Por qué? Porque somos sacerdotes y llevamos nuestra ofrenda. Y en ese momento el sacerdote la une a la suya, la une a la de toda la Iglesia, que en el momento de la consagración Cristo la va a asumir y la va a presentar al Padre. Es la grandeza de nuestro pueblo, de nuestra condición de bautizados, de ser un pueblo sacerdotal. En la que, por lo tanto, si nos fijamos, realmente no hay nada indiferente. No hay nada que no tenga valor. Todo lo que hacemos, si lo hacemos por amor a Dios y como Dios quiere que lo hagamos, absolutamente todo. Incluso yo diría dormir, pasear. Todo hecho con amor y por amor es la oblación que ofrecemos a Dios para dar gloria a Dios, para agradecer a Dios todos los bienes que estamos recibiendo, para mostrarle que le amamos, pero también para colaborar a la salvación de los demás. Por lo tanto, la vida del cristiano, en virtud del carácter, es de una trascendencia impresionante. Ojalá que lo asimilemos profundamente. El catecismo nos sigue diciendo que el carácter, dice, es el sello con que el Espíritu Santo nos ha marcado para el día de la redención. Estamos marcados por el Espíritu Santo. Y claro, San Pablo saca una consecuencia. En la carta a los Efesios, en el capítulo 4, el versículo 30, nos dice: guardaos de entristecer al Espíritu Santo de Dios, en el cual habéis sido sellados para el día de la redención. No entristezcamos al Espíritu Santo, que es el que nos mueve a vivir esa oblación nuestra. ¿Y cómo entristecemos al Espíritu Santo? Pues cada vez que no hacemos las cosas como Él nos impulsa a que las hagamos. Cada vez que nos dejamos llevar por nuestro egoísmo, por nuestra pereza, por esas cositas que son pequeñas, que no son pecados graves. Porque hay otro texto que dice que no matemos, que no lo expulsemos de nosotros el Espíritu Santo. Eso sería con un pecado grave. Pero no lo contristemos, porque esa actitud de contristar, de no corresponder plenamente a esa acción del Espíritu Santo en nosotros que nos impulsa a ser santos, pone entre Dios y nosotros, podríamos decir, como una neblina que nos impide ver con claridad el amor de Dios y los dones de Dios, y nos impide vivir en plenitud esa alegría de la fe. Por tanto, no contristemos al Espíritu Santo. En la segunda carta a los Corintios tenemos otro texto que San Pablo se refiere a este mismo hecho. Es en el capítulo 1, repito, de la segunda carta a los Corintios, versículos 21 y 22. Nos dice: es Dios quien a nosotros y a vosotros nos confirma en Cristo, nos ha ungido, nos ha sellado y ha depositado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras son ese comienzo de tener lo que vamos a tener después, ¿no? Pues tenemos ya las arras del Espíritu que nos da seguridad, nos da garantía de que vamos a llegar a esa meta, a ese reino eterno de Dios. San Ireneo decía que el bautismo es el sello de la vida eterna. Ese sello que a veces olvidamos, que nos ha identificado con Cristo. San Pablo nos dirá en el capítulo 8 de los Romanos, en el versículo 29, que Dios quiere precisamente que nosotros nos asemejemos al Hijo, nos asemejemos a Jesús, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No es verdad que los hermanos tienen muchos rasgos comunes, se nota que son de la misma familia. Pues en nosotros tienen que verse los rasgos de Jesús. Somos de la misma familia, somos hijos de Dios.
Y dice el Catecismo en el número 1272 que este sello, fijémonos que esto es muy importante, no se borra por ningún pecado, aunque el pecado impide al bautismo dar fruto de salvación. Es decir, pensemos que ese sello, ese carácter, incluso los bautizados que se condenan lo llevan al infierno. No se va a borrar nunca, jamás. Pero sin embargo, si no hay una correspondencia a la gracia, si no hay un vivir de acuerdo con lo que nos pide nuestra condición de bautizados, pues eso no nos va a salvar. Es decir, es algo que nadie, ni nada, ni nadie podrá borrar para siempre, pero no nos garantiza la salvación. Sí nos capacita para ella, si queremos. Siempre nos encontramos con esta realidad importantísima de que Dios respeta nuestra libertad hasta las últimas consecuencias. Por lo tanto, otro punto muy importante que nos dice el Catecismo en el número 1271, el bautismo constituye el fundamento de la comunión entre todos los cristianos e incluso con los que todavía no están en plena comunión con la Iglesia Católica. Es importante esto. El bautismo, por cuanto nos incorpora en Cristo, es el fundamento de la unión entre todos los cristianos. Los cristianos que no son católicos, que pertenecen a otras iglesias, pero que están bautizados y están bautizados legítimamente, fijémonos que están unidos también a nosotros, aunque no con una unión plena. Por eso le llamamos hermanos separados, pero hermanos. Por lo tanto, nos parece lógico que tendremos que también interesarnos por ellos, orar por ellos. Y sobre todo procurar que lleguemos a unirnos nuevamente, que recemos para que un día se realice aquel gran deseo de Cristo, que haya un solo rebaño y un solo pastor. No es indiferente el que estemos unidos o separados, porque observemos un texto muy, muy interesante. Es Jesucristo en el Evangelio de San Juan, en la oración sacerdotal, aquella oración que dirige Jesús al Padre en la última cena, los versículos 20 al 21, ha pedido primero, anteriormente a esto que voy a leer, por los apóstoles, pero ahora pide por nosotros. Y fijémonos que dice: pero no ruego solo por estos, es decir, por los apóstoles, sino por cuantos crean en mí por su palabra. Y ahí estamos nosotros, hemos creído. ¿Y qué pide? Para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también ellos sean en nosotros y el mundo crea que tú me has enviado. Es muy serio, es muy serio. Que seamos uno, con una unión, no cualquier tipo de unión, como la unión que se da entre el Padre y el Hijo. Es una unión más perfecta, no se puede dar. Pero fijémonos que nos dice que eso será lo que haga que el mundo crea. Si hoy vemos tanto alejamiento de Dios, tanta vida de pecado, ¿no tendremos nosotros parte de culpa con nuestras divisiones? Y ya no solo divisiones con los hermanos separados, sino entre nosotros, los católicos. El bautismo es el fundamento de que estemos unidos, porque hemos visto en la carta a los romanos que somos miembros unos de otros. Nadie nos puede ser indiferente. El bautismo nos ha unido, formando un solo cuerpo. Y precisamente en la medida que estemos unidos, seremos fuertes. En la medida que estemos unidos, podremos convencer. Por lo tanto, hemos de procurar ser, instrumentos de unión, no de discordia, y orar para que se produzca un día esa deseada unión de todos los cristianos, de todos los bautizados. Pero podríamos pensar, bueno, ¿y qué ocurre con los que no están bautizados? ¿Esos no se pueden salvar? Pues
el catecismo nos da también una respuesta y nos dice: todo hombre, es el número 1260, repito, todo hombre que ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia busca la verdad y hace la voluntad de Dios según Él la conoce, puede ser salvado. Se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Por lo tanto, cualquier persona de cualquier religión, un no bautizado, si sinceramente aman a Dios, creen en Dios, desean hacer la voluntad de Dios, si no se bautizan es porque no saben que lo que Dios quiere es que se bautice. Por lo tanto, dice el catecismo, puede ser salvado. ¿Y hay algún texto que confirme que esto es así? Pues sí. Veamos en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, los versículos 21 al 23, que dice así: el que recibe mis preceptos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama a mí será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Díjole Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que hayas de manifestarte a nosotros y no al mundo? Es decir, a los no creyentes, a los no bautizados. Fíjense lo que responde Jesús. Respondió Jesús y les dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Por lo tanto, si alguno me ama, ¿sí? Si alguno ama a Dios y se esfuerza por vivir de acuerdo con Dios tal como lo conoce, como dice el catecismo, Jesús dice abiertamente: vendremos a él y haremos morada en él. Por lo tanto, quiere decir que tienen la gracia, que está en comunión con Dios. Luego, esto es lo que normalmente llamamos el bautismo de deseo. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven. Quizás también tendríamos el problema de ¿y qué ocurre con los niños que mueren sin bautizar? Y también el catecismo responde en el número 1261. Dice así: en cuanto a los niños muertos sin bautismo, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina. Es decir, no tenemos información, Dios no nos ha dicho realmente qué ocurre con estos niños. Pero fijémonos cómo razona el catecismo. Repito, la Iglesia solo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos, cuando se hace el entierro de uno de ellos. Dice, porque en efecto, la gran misericordia de Dios, que quiere que todos los hombres se salven, y aquí cita 1 Timoteo 2,4, y la ternura de Jesús con los niños, que le hizo decir: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, como nos relata San Marcos en el capítulo 10, nos permite confiar, dice el catecismo, en que haya un camino de salvación para los niños que mueren sin bautismo. Fijemos, nos permite confiar que será así, pero no lo sabemos. Por eso dice: por esto es más apremiante aún la llamada de la Iglesia a no impedir que los niños pequeños vengan a Cristo por el don del santo bautismo. Es decir, confiamos en la misericordia de Dios. Dios puede tener otros caminos, pero nosotros no lo sabemos. Sí sabemos que un camino seguro es el bautismo. Por lo tanto, lo normal es que efectivamente se procure bautizar lo más pronto posible a los niños. Y por último, algo también muy importante nos dice el catecismo y que nos viene muy bien saberlo bien, porque no sabemos en qué circunstancia nos vamos a encontrar. Dice en el número 1284, en caso de necesidad, toda persona puede bautizar, todos, incluso un no bautizado. Toda persona, dice el texto, puede bautizar. Eso sí, con tal que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia, no otra cosa. Y que derrame agua sobre la cabeza del candidato diciendo, fijémonos, es muy importante, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, si tiene la intención de hacer lo que hace la Iglesia y efectivamente derrama agua sobre la cabeza de la persona a la que se va a bautizar diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
esa persona queda bautizada. Lógicamente se trata de en caso de necesidad, peligro de muerte, una situación extrema. Lo normal es que se bautice en la Iglesia, que le bauticen los ministros que Cristo ha constituido en la Iglesia para realizar la administración de los sacramentos. Por lo tanto, termino, fijémonos que el bautismo nos ha configurado con Cristo. Como dice San Juan, el que está en Cristo debe caminar como caminó Él. Lo tenemos en la primera San Juan 2:6. Pensemos que somos colaboradores de Dios, miembros de Cristo y por lo tanto colaboradores para la gran obra que Cristo ha venido a este mundo, que es la salvación del mundo. Somos portadores de su esperanza en el mundo, en este mundo que carece de alegría porque no tiene esperanza en el más allá, no tiene futuro. ¿Y por qué no tiene futuro? Porque su corazón no está abierto a Dios, su Salvador. Tenemos un tesoro impresionante en nuestras manos. No lo malgastemos. Seamos generosos, por una parte para agradecerlo a Dios y para vivir coherentemente, eso es fundamental, pero también para llevarlo a nuestros hermanos. Porque, repito, Dios quiere que todos los hombres se salven.